Muy buenos días para todos. Gracias nuevamente. Estamos atendiendo pues hoy en nuestras charlas, conferencias de Factory asociadas, en este caso, a las autorizaciones o los diferentes procesos de autorizaciones de compras en el ciclo de la misma. ¿Sí? Para aquellas personas pues que no me conocen, mi nombre es Héctor Rangel, soy ingeniero de soporte y vamos a tratar pues hoy este tema y hacer pues algunos ejercicios que vamos mirando en el desarrollo. Si hay alguna duda, inquietud, con mucho gusto, por favor, en el chat nos van colocando por favor las preguntas que pues trataremos de ir dando respuesta a las mismas. Bueno, entonces en este momento damos inicio. Voy a mostrar acá pues nuestro temario que tenemos el día de hoy. Me confirman si se está viendo la pantalla. Se ve perfecta, Héctor. Perfecto. Entonces aquí vamos a validar en el caso del temario de nuestra conferencia, en este caso de autorizaciones de procesos de órdenes de compra, en nuestro módulo de compras e importaciones, que vamos a tener para el día de hoy. Básicamente la funcionalidad, cuál es, digamos, esta funcionalidad que tenemos aquí en este módulo, cuál es el ejercicio o parámetros para que esto pues pueda ponerse en práctica. Lo haremos con un ejercicio pues en vivo, con los diferentes escenarios que vamos a plantear para el día de hoy y muy posiblemente algún proceso de aclaración de dudas que se vayan presentando. Dentro del proceso, en el proceso también del manejo de las órdenes de el beneficio, digamos que el poder tener estos procesos de niveles de autorización, Factory le permite a ustedes como compañías poder tener hasta 4 niveles de aprobación en el ciclo de la compra. ¿Sí? Esos niveles de aprobación ya ahorita los vamos a mirar con más detenimiento, pero pues el poder tener estos controles es pues tener específicamente un control más de elementos que de pronto me estén siendo solicitados y que de pronto me pueden llegar a generar un sobrestock de un repuesto, un sobrestock de inventarios. Entonces es un poco disminuir esas condiciones, como también poder llevar una administración mucho más favorable para las compañías, sobre todo en el manejo del flujo de caja, porque pues ustedes saben que nos sobreestoqueamos o hacemos solicitudes de compras y muchas veces si tenemos los insumos, si tenemos los repuestos, entonces pues bueno, esto también pues nos ayuda financieramente a las compañías a hacer un poco ese control de flujo en el proceso también de la compra. Vamos a pasar ya en este momento, digamos, a visualizar en un ejercicio directamente que tenemos para el día de hoy. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí en la pantalla tengo como 5 usuarios porque son diferentes procesos que se pueden hacer dentro de la compra y vamos a ir interactuando con cada uno de ellos. ¿Qué vamos a visualizar? Aquí estoy ingresando en este momento al menú de utilidades y en el menú de utilidades, en la opción de modificación de parámetros, ustedes van a encontrar una opción que dice cambio de parámetros. Aquí en estos cambios de parámetros, ustedes van a poder encontrar también en esos cambios de parámetros. Entonces aquí ingresamos, cambios de parámetros. Entonces como la definición de el comportamiento o las reglas de juego, digamos, que se pueden definir para el módulo de compras. Entonces, les decía que en el sistema y en el caso de las compras, Factory tiene hasta 4 procesos de niveles de autorización asociados al ciclo de la compra como tal. ¿Cuáles son? Entonces, tendremos el proceso de que puedo hacer requisiciones. Entonces, al hacer requisiciones puedo también pedir una autorización. Entonces aquí lo que vamos a hacer en este momento es llevar este primer parámetro de sencillamente maneja autorizaciones, que es la primera opción dentro del proceso de la compra. ¿Por qué es el proceso de las requisiciones? Porque recordemos que otro de los beneficios que tiene el módulo de compras es que los usuarios puedan colocar
al área de compras sus necesidades, sus necesidades de inventarios, de mantenimiento de varios, ¿sí? Como elementos directamente asociados en el módulo. Ustedes saben que desde otros módulos pueden colocar esta solicitud de esas requisiciones. Entonces, en este caso, pues vamos a estar trabajando directamente en el módulo de compras, pero como les indico, en los demás módulos hay una opción que el sistema le permite al usuario grabar una requisición. Entonces, aquí el usuario inicialmente, ¿qué hará? Pues básicamente él va a hacer una solicitud inicial donde va a identificar si lo que va a solicitar va a ser para el caso del inventario, si es de pronto para elementos de varios, o para elementos de mantenimiento cuando los clientes tienen nuestro módulo de mantenimiento. Entonces también se va a activar este checklist. De lo contrario, cuando no se tiene instalado, solamente aparecerá activo inventarios y varios asociados allí. ¿Sí? Normalmente aquí el usuario definirá a quién corresponde la solicitud, a quién le va a hacer la solicitud de orden de compra, a qué centro de costos está orientando. ¿Para qué? Para poder también, recordemos que más adelante yo puedo generar reportes como compras acumuladas por centros de costos y saber exactamente cuánto han sido las compras que se han generado en la compañía asociadas a esos centros de costos. Aquí pues vendrá el nombre de la persona o el usuario, si quieren colocarlo, quién está haciendo la solicitud de la requisición, y ya se encargará acá de adicionar la referencia. Entonces acá el sistema que nos trae acá, cuando le dijimos que inventarios, pues nos traerá todas las referencias que hacen parte del módulo de inventarios, materias primas, elaborados, productos de empaque, material de empaque, y ya lo que sencillamente que hago como usuario, que estoy colocando la requisición, sencillamente le digo cuánto es la cantidad que yo quiero solicitar en esa requisición y para cuándo necesito tener esa fecha de compra o esa fecha prometida para que en este caso este edulcorante llegue a la compañía. Entonces esto es importante. Esta fecha prometida, el sistema, mire que yo nunca la digité, sencillamente él me la trajo. ¿De qué? Dependiendo de los días que yo le asigne en el módulo de inventarios, ¿cierto? Para el caso de las compras, recuerden que ahí hay un parámetro que me permite definir cuánto el proveedor demora en hacerme la reposición de ese insumo o esa materia prima. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aquí cambiar esa fecha, él me sugiere que eso se va a tardar y que va a llegar para el 16 de marzo. Pero digo, no, yo es que lo entra para el 28 de febrero. El sistema me dice, no señor, esta fecha yo no la puedo cambiar porque está calculada pues, para el sistema. Entonces, pues él ya respeta esta condición. Entonces, acá, sencillamente el usuario dice, yo me encargo solamente, como dicen, de pedir. Ese es el usuario que se encargará de hacer la solicitud, digamos, inicial. Y habrá, entonces ya aquí vendrá dentro de los roles que el usuario tenga, buscar un usuario que tenga la condición de aprobador en el sistema. Entonces tendremos que validar cuál es el usuario que va a tener ese rol de acceso al sistema con nivel de aprobación. Entonces aquí ingresará un usuario y se registrará, pues en este caso vamos a usar este superusuario. Y ese va a ser el coordinador o la persona, el usuario responsable de hacer la autorización de la orden la autorización de la requisición, en este caso que es el primer parámetro que acabamos de encender. Allí el sistema entonces, ¿qué va a hacer la persona, digamos, el superusuario? Normalmente es como el responsable del área de compras. En algunas compañías pues es como la cabeza, digamos un poquito la cabeza mayor, y es el encargado como de, definir las autorizaciones, y fuera de eso, en la requisición, entonces aquí el usuario traerá la requisición, mire que aquí está la cantidad, el edulcorante que estábamos solicitando, y aquí sencillamente se va a encargar de ¿qué? De colocarnos unos precios. Entonces aquí, mire, este es el valor unitario, y esta en la modificación de la requisición, entonces digo, esto se lo voy a comprar a este proveedor, sencillamente en el botón de modificar, y ya la requisición quedó asignada con proveedor y con valor de compra para hacer ya la orden de compra. Pero fuera de ello, ¿qué debe hacer?
debe hacer la autorización. Si él no hace el proceso acá en esta ventana de requisiciones, en actualización, requisiciones, autorizar, pues el usuario que está tratando de colocar la orden de compra inicialmente acá, si viene aquí a decir elaborar, muy posiblemente el sistema nos arroje algún aviso o algún mensaje indicando que no se tiene de pronto la autorización. Mire, proveedor dice, este proveedor no tiene requisiciones pendientes o están sin aprobación. Entonces, pues ya acá el sistema empieza a cerrar esa brecha un poquitico más en relación hasta tanto sea aprobado nuestro producto. Entonces aquí, nuevamente, el superusuario o el rol que esté asociado, ¿cómo defino esto también? En los parámetros, cuando cambiamos aquí el parámetro también de, junto a ello también de definir que íbamos a aprender este parámetro de autorización, también debo perfilar en los usuarios que el comportamiento o la asignación de roles. Entonces aquí yo puedo tener los diferentes usuarios que van a usar el módulo de compras y qué perfiles pues van a tener dentro de ellos. En este caso, al superusuario yo le estoy diciendo, usted va a tener un rol de va a permitir autorización de requisiciones. Sencillamente prendo, activo este checklist y ya sé que ese usuario va a ser el identificador para el sistema que va a hacer esa aprobación. Entonces acá, con ese superusuario, que es este perfil que tenemos acá en este momento, entonces en requisiciones, en autorizar, él vendrá aquí y vendrá todas las requisiciones que estén pendientes. Mira, aquí aparecerá el histórico. Aquí en el detalle de las requisiciones que tenemos en la parte inferior, mire, hay algunas que están con color rojo, quiere decir que estos ya fueron puestos como orden de compra y que no permiten pues ya su modificación, y otros que están, por ejemplo, como en este caso, pues sencillamente yo puedo venir a aprobar toda la requisición o puedo sencillamente también hacer aprobaciones parciales en la requisición y solamente el usuario podrá colocar la orden de única y exclusivamente a los ítems que fueron aprobados en el momento. Entonces aquí tendríamos la requisición que acabamos de hacer y aquí está nuestro edulcorante que estamos haciendo el ejercicio. Sencillamente le dice aquí el usuario aprobar y el botón autorizar. Entonces aquí el sistema dice ok, ya fue autorizada, entonces ya el usuario principal o el usuario encargado de generar la orden de compra sencillamente ya podrá venir acá, ¿cierto? Y hacer la solicitud al proveedor, ¿cierto? Aquí la definición del centro de costos. Aquí cuando estoy haciendo la orden de compra, yo puedo definir también el número de la requisición específicamente. Yo le puedo dar el número de la requisición o yo le puedo decir aquí, tráigame lo que yo tenga pendiente de este proveedor. Entonces, si tengo varias requisiciones, digamos, si yo tengo varias requisiciones y yo le digo, tráigame lo pendiente, en esta sola orden de compra, siempre y cuando estén también pues autorizadas, me va a traer los ítems aquí en fila de las que corresponda o de las requisiciones, las cuales amarran el proceso de la modificación de la requisición. Entonces aquí ya el usuario sencillamente viene acá a la opción de elaborar y le dice, desea elaborar la grabación. Aquí dice, por ejemplo, que la requisición está siendo modificada porque dejé tal vez la ventana abierta y sencillamente pues repaso nuevamente el proceso. ¿Sí? Tengo acceso denegado porque te abrí 2 veces el módulo. Acceso denegado, recuerden lo que es cuando el usuario, en este caso superusuario, 2 veces el módulo abierto. Entonces aquí, ya mientras yo no me salga de esa ventana, el usuario principal pues no podrá hacer esta solicitud. Entonces aquí sencillamente refresca, vuelve a ingresar a la opción y tendríamos entonces el ejemplo de hacer la solicitud, el centro de costos quien está haciendo el requerimiento y ya la orden de compra que nos permita hacer el proceso de elaboración. Tendríamos nuevamente ya nuestra orden de compra. ¿Qué nos faltaría? Sencillamente hacer ya el proceso tenemos nuestra orden de compra aquí, hacer el proceso de impresión. Entonces aquí yo le digo al sistema, quiero hacer la impresión de la 11794 y
Incluso recordemos, quienes no lo saben, les informamos, recordemos de que también en esta ventana, cuando tengo el proceso de impresión de órdenes de compra, recuerden que aquí Factory le permite al usuario enviar al proveedor, cuando yo le digo aquí enviar por email, yo le puedo enviar esa orden de compra directamente. Recuerden que Factory tiene esa posibilidad de poder enviar en un formato PDF, enviar al proveedor la solicitud. Ya ahorita vamos a mirar el ejemplo de lo que él nos va a enviar en relación a esa solicitud de la orden de compra, y ya en este caso estaría lista la orden de compra y sencillamente actualizamos y ya la orden de compra queda actualizada. O sea, todos los procesos que vamos a ver el día de hoy se pueden y se harán en el ciclo de la compra antes de ser actualizada la orden de compra. Entonces, este es el primer ejercicio que estábamos viendo con el primer parámetro que definimos, que activamos en el ciclo de la compra, y es que me permita tener autorización de la requisición. Fuera de la aprobación de la requisición, también podemos tener en el ciclo, normalmente va requisición, aprobación técnica, aprobación financiera y aprobación directiva, que serían los 4 niveles de aprobación en el ciclo de la compra. ¿Sí? Mire que por acá ya me llegó un correo. Entonces, si yo miro aquí, voy a mirar el correo. Entonces aquí tengo, mire, este es el modelo con el cual, si yo como proveedor, mire que aquí me llegó y me dice, ok, mire que este es un texto que yo puedo predefinir en mi módulo de compras, y me llega de esta manera. Mire, señores, el proveedor adjunto documento, por ejemplo, para los datos, firma, correo y el modelo, como les decía, en PDF de la orden de compra puesta. ¿Listo? Esta es una funcionalidad que ya ha estado algún tiempo. Sencillamente, pues los invito, quienes no la hayan puesto de pronto en práctica, que puedan coordinar con sus ingenieros de soporte de pronto una cita para poder de pronto poner en funcionamiento esta funcionalidad, que pues es bastante beneficiosa. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el ejemplo en el correo. Y les decía, estábamos hablando en el caso de las aprobaciones en el ciclo de la compra, que son 4 niveles como máximo que se pueden usar. El otro nivel sería, por ejemplo, el nivel de la autorización técnica. Miren que cuando yo prendo este acá, aquí hay un otro parámetro también dentro del manejo, dentro del comportamiento, que dice hacer el proceso de autorización antes de hacer la impresión de la orden de compra. Esto que les va a permitir a ustedes que cuando yo active ya la aprobación técnica, yo le pongo al sistema también que me autorice antes de hacer la impresión. Entonces vamos a activar estos dos parámetros: autorización técnica y hacer el proceso antes de hacer la impresión. Y vamos a mirar el efecto que esto pues va a tener en el proceso de la compra como tal. Entonces el ejercicio se mantiene igual. Habrá un usuario que generará la requisición. Vamos a mantener el mismo ejercicio, digamos, siquiera aquí vamos a cambiar, a decir, esto es para otro centro de costos, y vamos a decir que este es otro usuario que está haciendo la solicitud, y sencillamente nos va a hacer una solicitud aquí de cualquier otro ítem. Vamos a colocar otro ítem acá para entonces poder hacer la solicitud y la cantidad de kilos que están solicitando en generación de la requisición. Entonces, cuando activamos también en los parámetros, nuevamente recordemos que en el manejo del perfil de los usuarios también debo crear un aprobador, en este caso un aprobador técnico, donde yo le debo activar también acá un checklist que dice permite autorización técnica de órdenes de compra. Ok, sí señor, a este perfil de aprobador técnico yo le asigno esa condición, ese permiso. Y con ese permiso en el sistema, entonces pues ya está el usuario encargado de hacer la requisición. Entonces el usuario, sencillamente, el primer ciclo que teníamos era la requisición. Entonces vendrá un superusuario, asignará a la requisición, ¿cierto?, el valor de compra, el valor que le va a colocar a nuestro proveedor, entonces el valor pactado, y nuestra asignación del
need o la asignación del proveedor. Aquí sencillamente modificar, y como este superusuario le tengo asignado que es el mismo que me hace la aprobación de las requisiciones, entonces aquí vamos a mirar la última que creamos, que es la 5644 requisición, y le decimos acá el checklist de quiere decir que aquí ya el usuario nuevamente ya puede hacer su orden de compra. Entonces vamos aquí nuevamente al usuario que tenemos definido como usuario 1 y hacer el montaje de la orden de compra. Entonces aquí mantenemos, digamos que es la misma condición, hablábamos que era para el centro de costos, y le definimos que nos traiga los ítems acá. Entonces aquí está nuestra azúcar, que le damos ahorita al superusuario, le había asignado su valor unitario de 5.000 pesos el kilo, y ya el usuario sencillamente elabora la orden de compra, de realizarla así. Si este mismo usuario, que es el usuario que tiene la asignación de poder hacer la impresión y la actualización, entonces si él quisiera venir acá y le dice, ok, voy a hacer la 11795, le digo, sí, voy a hacer el proceso de impresión, que el sistema me haga y que me la envíe y que me la actualice, pues el sistema lo va a permitir dependiendo pues los parámetros que se vayan activando allí, o hasta tanto en el sistema se activen o desactiven los parámetros que se vayan viendo afectados en el proceso de la compra. Entonces en este caso aquí ya entra a ver un segundo aprobador, que sería el aprobador técnico. Tendremos por aquí un rol de aprobadores financieros, por aquí tendremos el usuario aprobador técnico, es y el usuario. Entonces en el menú de utilidades, cuando se activan estos parámetros de aprobaciones, en el menú de utilidades se va también a activar esta opción que se llama autorización financiera técnica y directiva de órdenes de compra. Entonces ya aquí el usuario traerá la orden de compra puesta. Sencillamente yo le digo, sí, esta es la aprobación técnica que quiero hacer. Verifico aquí de pronto algún tema de encabezado de los datos del proveedor en el botón del encabezado de la orden de compra. En la parte inferior izquierda me va a dar pues el total de la generación de la aprobación técnica que yo pueda definir. ¿Qué es un aprobador técnico, digamos, en relación de pronto como para un beneficio, para que ustedes de pronto lo puedan evaluar, digamos, en sus compañías? Cuando el usuario que nos coloca la requisición inicial nos dice, mire, esto es lo que yo quiero colocar como solicitud o materia prima o algún material de empaque, algún ítem, es el que dice, yo necesito este repuesto o esta referencia, y él monta su requisición. Muchas veces los proveedores con los clientes les dicen, mire, no tengo esa referencia, pero tengo esta otra referencia que le sirve y le hace lo mismo, eso le sirve, tranquilo, cómprela. Entonces muchas veces pasa en el ciclo de la compra de las compañías que dicen, ok, listo, entonces yo hago el cambio, monta su orden de compra y se hace la solicitud. Y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando llega la materia prima, llega el material de empaque, entonces sucede que van a ingresar el producto al almacén y dicen, venga, pero ¿por qué pidieron esta referencia si esta no fue la que se pidió originalmente? Ah, no, es que pues el proveedor dijo que esa me servía, que también. ¿Y qué pasa? Empezamos a tener demoras y retrasos en nuestros procesos, en la planta. Debo parar, pues muchas veces en algunas compañías puedo tener un impacto pues bastante fuerte, porque pues si era un insumo que era importado y fuera de eso se demoraba aquí en unos días en bodegaje, en nacionalización, en trámites y demás, pues tengo a los pobres señores de la planta de producción cruzados de brazos. Entonces ese proceso de aprobación técnica quiere decir que quien está haciendo esa solicitud, quien colocó la orden de compra y le dijo, mire, no tengo este insumo, pero tengo este otro, ya hace el reemplazo de la referencia, entonces el aprobador técnico es el que define en esos roles, dice, ah, mire, esto es lo que están pidiendo y están montando en esta orden de compra, y defino si lo hago la autorización o no.
¿sí? Ese es el rol de un aprobador técnico, para poder subsanar o poder cerrar esa brecha entre muchas veces lo que el proveedor quiera hacerme como cambios, cambios en la solicitud de la orden de compra por material sustituto, o sencillamente es para evidenciar que ellas compañías dicen, no, yo hago una operación técnica para definir que si ese es el repuesto, o si esa es la referencia de materia prima, si es el calibre de la varilla, si es el calibre porque muchas veces, no se pidió calibre 18, no, es que no necesitamos 18, necesitamos calibre 16, perdón, entonces vuelva y haga el cambio de la solicitud en la generación de la orden de compra antes de hacer la aprobación técnica, ¿sí? Posteriormente aquí se genera la aprobación y posteriormente entonces ya estaría la aprobación técnica y ya el usuario sencillamente queda nuevamente a disposición. Entonces aquí al usuario en el menú de actualización, actualizar, ustedes por eso muchas veces aquí ven prendido, aquí cuando se trabajan los parámetros apagados, todos esos conceptos de financieros, técnicos, directivas están en blanco porque pues no se están usando, no se están trabajando. En este caso, que la 11795 es la última que hicimos para ese ejercicio, entonces le voy a decir aquí, señor, quiero proceder con la actualización y ya estando la puedo actualizar. Si no está la aprobación técnica, no podré hacer el proceso de actualizar la orden de compra. ¿Listo? Es importante tener presente esa condición. Ahora, junto a ello también, ¿qué vamos a tener entonces dentro del proceso de las aprobaciones? Entonces estábamos hablando de los cambios de parámetros. Antes de seguir de pronto con los otros, financiero y directivo, no sé si Alejandra tenemos de pronto alguna duda, inquietud hasta este proceso. No, en el momento no tenemos ninguna duda en el chat. Ok, ¿hay algún participante de pronto que tenga alguna duda hasta el momento lo que hemos hecho? Que la puedan colocar en su chat, por favor, en el chat. Parece que no. No, en el momento no tenemos. Ok. Entonces vamos a continuar con los otros parámetros que afectan el ciclo de la compra. El siguiente parámetro que estaría definido es el aprobador. Entonces aquí activo el parámetro aprobador financiero y también entonces se va a hacer el mismo proceso en el montaje de la solicitud. Entonces el mismo ciclo se mantiene en relación a una requisición, en relación al proceso de las solicitudes, de qué área, sección está haciendo la solicitud del usuario, su ítem. Esto aquí no cambia el proceso, sencillamente para el sistema, sencillamente se mantiene de forma igual. Ya se define, es un rol adicional. Entonces aquí se mantiene el usuario, se mantiene el superusuario o el rol de administrador, quien pueda llegar a ingresar a la requisición y poder definir en el sistema la asignación la definición del usuario, del valor, del monto que tengamos allí, la solicitud, la asignación del proveedor y vamos a decirle aquí. Y nuevamente, como él es el aprobador de la requisición, entonces aquí tendríamos al final, entonces aquí digo hacer proceso de aprobar y ya pues me permite tener ese manejo del ciclo. Entonces aquí tendría el primer aprobador, que es el de la requisición. Ya entonces aquí vendríamos a generar la orden de compra, ¿cierto? El centro de costo, el cual está haciendo la solicitud y se mantiene entonces el mismo ejercicio. Y se ha realizado la grabación. Sí. Mira que aquí en el botón de la 11796
¿sí? Si yo quisiera venir y actualizarla, me dice, no puedo actualizarla porque está pendiente por procesos de autorización en la compra. Entonces, aquí ya les vendrá, ¿cierto? El aprobador técnico, el aprobador financiero. Entonces, aquí ya tenemos, en esta condición, siempre irá, digamos que en ese orden. Debe ir primero el aprobador técnico y posteriormente vendría el perfil de aprobador financiero en el ciclo de la compra. Entonces acá el usuario vendrá, entonces aquí aparecerá que ya aquí me aparecen activas estas dos opciones, financiera y técnica. Entonces el técnico pues sencillamente dará su aprobación técnica. El técnico no puede un proceso, aquí intento yo, estoy dando clic sobre el checklist del financiero, como para tratar de decir, no, yo le hago la técnica y la financiera. No, señor, porque usted no tiene permiso de ese rol. Y sencillamente lo que hace es su primera proceso de aprobación. Y ya, entonces, vendría, entonces, un aprobador financiero. Y en ese aprobador financiero vamos a encontrar en la opción de utilidades. Mire que aquí, por ejemplo, él tiene deshabilitado todos los demás permisos. Sencillamente tiene activo la opción de aprobación. Entonces, él igual puede ver el encabezado del aprobador financiero, ve los mismos datos que el aprobador técnico y le sencillamente haciendo la aprobación de la orden de compra. Y ya el usuario que hizo la solicitud inicialmente, entonces ya quedará lista acá, cuando vamos acá a la opción de actualización, entonces ya aquí tengo que la orden de compra, ¿cierto? Está lista. Y aquí entonces ya me la procesó correctamente y recordemos que al momento en que se hace la actualización de la orden de compra, la va sacando acá del historial o de los pendientes que tiene el usuario por hacer el proceso de actualización de orden de compra. Ese es el otro aprobador que se puede tener, digamos, dentro del proceso de la compra, que es el aprobador financiero, y el último aprobador que estaría en relación, allí digamos que son los cuatro, sería el aprobador, una autorización directiva. Entonces lo mismo también, creo, activo el parámetro y en el perfil de usuario, entonces también defino qué aprobador va a tener ese rol de aprobación directiva en la orden de compra. ¿Sí? Entonces ahí sencillamente pues creo un perfil para ese aprobador y volvemos a hacer, digamos que el mismo escenario, solicitud, requisición, un usuario que monte su requisición, que genere su necesidad, que pueda de pronto, si se quiere, recuerde que también puedo subir requisiciones desde Excel, que el sistema lo permite, cuando de pronto son muchos ítems para aquellas compañías que de pronto manejan muchos ítems, y entonces puedo hacer esa solicitud también desde Excel, y el sistema creo que allí tiene una plantilla para poder generar esa subida de información. Entonces aquí volvemos también el ítem, la cantidad, sencillamente elaboramos y iremos a nuestro perfil de superusuario, que es el encargado de modificar la requisición, y tendríamos acá entonces en el perfil la asignación, entonces el valor para modificar la requisición y la asignación del valor del costo y la asignación del proveedor. En la generación de la orden de compra, ahí está, y el rol de aprobación o autorización de la orden de compra como tal. Y también entonces ya el usuario se encargará de hacer su solicitud del montaje de la orden de compra nuevamente. Aquí vamos a decir que pendientes.
referencia, acá estamos montando para... Aquí tendríamos, no me salí de la ventana, debo salir de acá, debo autorizar salir para refrescarla, que ya está aprobada, y poder hacer mi orden de compra. Entonces aquí ya se establece que serían los cuatro niveles de aprobación que estábamos hablando en el ciclo de la compra. Y ya entonces pasa nuevamente, habrá un aprobador financiero, habrá un aprobador técnico, entonces aquí aparecerá nuestra orden de compra. Aquí ya nos aparecen los 3 checklists para poder definir financiera, técnica, financiera y directiva. Entonces aquí aprobamos técnica, ya él genera su aprobación. Definiremos la aprobación financiera y ya antes no tiene marcada que está la técnica, con él puede pasar a hacer la financiera correctamente. Y tendríamos ya entonces un perfil de aprobador directivo en la misma opción, utilidades, aprobación directiva y la... Entonces aquí tendríamos las 3 y junto con ello, entonces ya aquí el usuario al consultar tendrá las 3 opciones y ya sencillamente también la recordemos del proceso de impresión, ¿cierto? De la compra, es decir, que es esta la 11, la enviamos por correo directamente desde nuestro módulo. Entonces, ¿qué es importante si se va a hacer este concepto, por ejemplo, de enviar por correo electrónico? Que se haga la configuración en el mismo módulo, de pronto para las personas que de pronto no lo saben, aquí en la opción, por ejemplo, de modificación de parámetros, hay una opción que dice modificar correo de orden de compra. ¿Sí? Esto significa que aquí vendría la solicitud, que es este texto que estábamos mirando en el ejemplo, ¿cierto? Que aquí, este texto, todo este texto que tenemos acá, que está aquí pues definido, que es una formulación que tenemos para el formato de el mensaje o el texto o el cuerpo de la solicitud. Incluso mire, todo este concepto de la orden de compra, de los bordes que me están apareciendo aquí en pantalla, todo esto está asociado en ese campo. ¿Sí? Entonces incluso pueden también colocar de pronto dentro, si quieren, dentro de la solicitud dentro del texto del cuerpo del correo, el logo de ustedes como compañía. También esto es, entonces, esta es una funcionalidad, como les decía, para los que quieran utilizarla, que lo puedan revisar con su ingeniero de soporte esa funcionalidad que tiene el sistema. Entonces volvemos aquí al proceso de los parámetros. Entonces vamos a entrar nuevamente aquí a opción de utilidades, modificación de parámetros y cambio de parámetros. Entonces aquí hemos evidenciado ya y hemos activado los 4 parámetros para el ciclo de la compra. Y para el ciclo de la compra, entonces vamos a definir, ahora, hay otros escenarios que yo puedo también jugar con otros parámetros que también están acá en el módulo de compras, que me permiten tener también algunos procesos de, por ejemplo, hacer aprobaciones financieras. Por aquí hay un parámetro, por ejemplo, que dice valor del salario para la autorización financiera. Entonces, esto es como un monto, yo le puedo decir, yo quiero tener una base de un millón de pesos y sobre ese un millón de pesos yo le puedo decir que, por ejemplo, el aprobador financiero, por acá también dentro de los parámetros, entonces tendríamos, por ejemplo, aquí hay otro parámetro que vamos a activar en este momento también, se llama enviar correo, por ejemplo, en la aprobación técnica al usuario financiero. Lo vamos a mirar qué nos hace allí. Con ellos. Y cuando se activa ese parámetro, entonces en la opción de utilidades,
manejos de password. Entonces, por aquí tendríamos, en el caso del aprobador financiero, ¿sí? Mire que se activa esta opción que dice de rango de autorizaciones en salario. Entonces, cuando yo le coloqué allá al sistema que mi base son, digamos, 1.000.000, quiere decir que yo voy a colocar aprobaciones entre 1 a 19 millones de pesos, las aprobaciones que pueda hacer este usuario, ¿sí? Y si veo acá, aquí creé para el ejemplo, para el día de hoy, entonces tengo otro usuario que tiene un rol de aprobación ya por rangos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces aquí ya empiezo a tener esa combinación de no solamente los diferentes niveles de aprobación en el ciclo de la compra, sino jugar también con topes en el montaje pues, de la creación de la orden de compra y pues saber a quién es la persona que debe hacer esa interacción de aprobación. Entonces acá en el sistema pues se mantiene el proceso, el ciclo es idéntico, aquí no cambia nada. La asignación pues, del centro de costos, el usuario que está haciendo la solicitud, la referencia pues, de la cual se está solicitando o necesita, la cantidad igual. Aquí vendría entonces ya el rol del superusuario, nuevamente, que es el encargado, ¿cierto? De modificar nuestra orden de compra, nuestra requisición para asignar el valor. ¿Sí? Entonces aquí estoy haciendo un concepto que dice valor total 23 millones, va a quedar esta orden de compra y vamos a mirar entonces allí qué efecto. Simplemente modificamos para actualizar el precio en la generación de la requisición y mi autorización correspondiente, que es mi rol que he tenido como aprobador de requisiciones. Este usuario lo mantengo y ya. Entonces aquí se mantiene igual el mismo concepto, la generación, la elaboración de la orden de compra, el proveedor, el centro de costos y entonces, tráigame todo lo pendiente y sencillamente elaborar. ¿Desea realizar la grabación? Sí. 11798. Entonces, cuando yo hago la elaboración de la orden de compra, entonces aquí tendríamos el rol del aprobador. Entonces, tenemos un aprobador financiero. Si yo voy aquí con ese rol, perdón, primero estaría el aprobador técnico, ¿cierto? Entonces, en autorización financiera, entonces aquí el usuario dice aquí, voy a hacer mi aprobación técnica. Sí, aquí me dice, mire, enviando correo al aprobador, ¿sí? Ese enviando correo, ¿qué quiere decir? Que en los parámetros también de los perfiles de usuario, cuando yo creo el aprobador técnico, yo le digo, él le debe enviar un correo a un tercero, que sería ese aprobador financiero. ¿Para qué? Para que a él sencillamente le llegue un mensaje, le va a llegar a su correo indicándole que la orden de compra se encuentra pendiente pues, de aprobación, que ya fue hecha la aprobación técnica. Aquí, por aquí tendremos, mire, la aprobación técnica. Si abrimos por aquí el correo, entonces aquí tendremos. Entonces, señor usuario, ya, mire, el aprobador técnico ya hizo la aprobación como tal de la orden de compra 11790. Dice, por favor, proceder con la aprobación financiera. Entonces ya me llegó a mi correo esa alerta, ese mensaje. Entonces ya como tal financiero, entonces ¿qué se encarga? Sencillamente va a ir y hacer la aprobación correspondiente. Entonces aquí el usuario sencillamente va por utilidades, a autorización técnica y me dice, por ejemplo, no hay órdenes de compra pendientes de autorizar. ¿Por qué razón? Porque el monto, ¿cierto? El monto de la orden de compra, que eran como 22 millones, si no estoy mal, y él no tiene dentro de sus roles cuando le asignamos, ¿cierto? Entonces recordemos que aquí cuando le asignamos al usuario ese aprobador financiero, yo le dije, usted va a tener aprobación entre 1 y 19 ¿qué? Salarios o un monto que esté como base, que lo definimos en el parámetro, ¿sí? Entonces aquí, recordémoslo, nuevamente vamos acá al parámetro.
y acá está el parámetro base. Entonces, mi parámetro base de autorización va a ser 1.000.000. Entonces yo manejo, entonces ya sé que tengo otro perfil de aprobador tal vez financiero. Entonces si el aprobador financiero ingresa aquí a la opción, aquí aparecerá ya la orden de compra. Entonces mire que ya no le apareció al aprobador 1, sino sencillamente sabe el sistema que se va directamente al aprobador 2 por el monto que está asociado en el ciclo de la compra. Entonces aquí ya sencillamente nuevamente ingresa, hace su aprobación y ya vendrá el siguiente pues participante que tengo activo en los parámetros, que sería el aprobador. Ya tenemos la técnica, tenemos la financiera y sería la aprobación directiva pues en la compra. Hace su aprobación y ya queda nuestra orden de compra lista para poder hacer ya mi proceso de actualización. Entonces si yo tengo acá, ya tengo mis roles de aprobación financiera, técnica y directiva, y en el sistema sencillamente ya me encargo de imprimir y de actualizar si se quiero, o hago el proceso, también puedo hacer proceso de autorización, actualizar la orden sin necesidad de hacer la impresión. También se puede hacer ese paso, pero pues normalmente los usuarios ya están definidos de que quieren ver su modelo de la orden de compra, enviársela por correo y ya sencillamente entonces estará activo esta empresa, sí, está activa financieramente, sí, está aprobada, técnicamente está aprobada y directivamente está aprobada. Entonces ya esta orden la actualizo. ¿Sí? Entonces esa es otra metodología que está dentro del ciclo de las compras, ese manejo de aprobaciones o dentro del rol de la aprobación como tal. ¿Qué más tenemos aquí? Digamos que dentro del manejo de las aprobaciones también tenemos dentro de estos parámetros poder establecer en el ciclo de la compra, entonces en el manejo de utilidades, modificación de parámetros nuevamente, y también podríamos activar por ejemplo, maneja aprobación financiera de orden de compra por centro de costos. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Muchas veces sucede y acontece que a los aprobadores financieros, cuando empiezan, digamos que la utilización, en el sistema, pues les aparecería el listado de muchas órdenes de compra, de las cuales de pronto ellos dicen, no, pero es que esa no es mi área, yo no estoy encargado o no puedo autorizar de esa área. Entonces yo puedo cerrar un poquitico más la brecha en relación al manejo de esas solicitudes. Entonces ya lo que yo puedo activar aquí, digamos, es un concepto que se define como aprobación financiera orden con centros de costos por aprobación financiera. Cuando activamos esta, automáticamente se va a activar esta otra que dice maneja centros de costos por usuario. Sí. Entonces vamos a mirar el efecto que tendría. Entonces aquí voy a activar, como aquí solamente es una aprobación financiera, quiere decir que la aprobación técnica no me aplicaría, digamos que no es camisa o se me puede volver es un cuello de botella porque pues estoy esperando es una aprobación financiera por centro de costos que va a ser mucho más detallada en el proceso de la solicitud. Entonces aquí vamos a activar ese parámetro y entonces vamos a mirar también qué sucede allí. Entonces, al activar ese parámetro en el menú de utilidades de manejos de password, entonces vamos a encontrar que en el caso del aprobador financiero, miren que aquí se activan, ya entonces no solamente está activo, que es el aprobador financiero de órdenes de compra, está activo los salarios que yo le definí, sino que debo también definir a qué centros de costos él va a tener la aprobación correspondiente. ¿Sí? Entonces aquí
también actualizo. También debo hacerlo con los otros usuarios, que digamos en el caso del superusuario, en el caso del superusuario, que es el aprobador de las requisiciones, entonces debo definir, mire, si no le activo este checklist, sencillamente a mí no me va a mostrar nada en las requisiciones de este centro de costos que el sistema pues va a tener allí. Entonces, esto va a pasar con todos los perfiles que el usuario tenga allí, aprobación técnico, cuando se activa el parámetro de centros de costos por usuario, entonces debo definir también, y incluso al usuario que es el que me coloca la requisición, también le asigno un centro de costos para hacer un poquito más cerrado ese filtro. Entonces, al activar ese parámetro, entonces aquí el usuario, cuando va a colocar su requisición, entonces aquí ya le dice, por ejemplo, voy a colocar acá, le doy Enter, entonces ya me abre la ventana y me dice, mire que antes me aparecía todos los centros de costos que están asociados en el módulo de compras. Ya aquí cerré mucho más la brecha y dije, no, usted solamente puede hacer solicitudes a este centro de costo. Usted no me puede cambiar el centro de costo. ¿Listo? Entonces ya sé que tengo aquí cerrado ese ciclo, digamos, y ya pues aquí el usuario colocará pues igual su solicitud de ítems, la cantidad de y graba su requisición. Y ya en el caso del superusuario, que es el siguiente paso, entonces aquí en el menú de requisiciones, entonces modificar, entonces traerá lo mismo, traerá el centro de costos y sencillamente el monto y aquí en la solicitud de la orden de compra le decimos modificar, le decimos en requisiciones autorizar y ya entonces aquí tendría entonces nuevamente mi ciclo de autorización hecho en el sistema, en su usuario ya principal sobre generará, ¿cierto?, la requisición, la orden de compra a nuestro proveedor. Y mire que aquí también le doy punto enter y acá también me cierra esa ventana en cargar la orden de compra. Entonces aquí ya no puedo cambiar tampoco el concepto de la orden de compra, sino mantengo que tengo solamente ese perfil de ¿qué? De aprobación. No le coloqué aquí pendientes, por eso aquí no me trajo nada. Estoy esperando que la hiciera de forma manual. Nuevamente vamos a ingresar. ¿Sí? Y voy a decir que traiga nuestras centro de costo. Y en el caso de el centro de costos que estamos asignando, entonces cuando prendimos estos parámetros, cuando definimos esa definición, también en la ventana de grabación de la orden de compra, ¿sí?, se va a activar una ventana que se activa. ¿Quién va a ser el aprobador de esta orden de compra? ¿Quién debe ser el aprobador financiero? Y aquí sencillamente ya elaboro mi orden de compra y ya entonces me encargo, ¿cierto? Entonces el aprobador financiero, si yo ingreso acá, me va a decir que no tengo orden de compra. ¿Por qué? Porque el monto no compete a este aprobador, sino que el monto debe estar en este otro aprobador, que era el principal, que estaba entre el 1 y 19. Entonces mire que aquí ya me aparece aprobación financiera y aprobación directiva. Entonces, en el sistema me va a permitir tener entonces esta aprobación financiera, aceptar, y ya vendría el siguiente, que es el aprobador directivo, ¿cierto? Defino entonces también acá en mi rol de autorización. Aquí no hay pendientes, ¿por qué? Porque, y aquí por qué me sale este aviso, ¿sí? Porque al momento aquí me va a decir que no y que no y que no. Porque cuando se activa ese parámetro de aprobación financiera por centros de costos, estamos hablando del parámetro única y exclusivamente que aplica solo para el aprobador financiero.
¿sí? Este parámetro solo activa y funciona para él. Entonces ahí es cuando debo evaluar si activo este parámetro por, no puedo trabajar el concepto de aprobaciones directivas. Sencillamente ya aquí hará un rol, a cambio ya los roles de parámetros, aquí tengo que empezar a jugar con los parámetros para definir si activo unos, pues no puedo utilizar otros, no puedo mantener el uso de los 4 porque si quiero trabajar, por ejemplo, ese parámetro que tengo acá de activo en este momento que es aprobación financiera por centro de costos, quiere decir solamente para ese concepto de aprobación financiera. Entonces ya tendría en esa instancia apagar los otros parámetros y ya pues, para el usuario quedaría lista para poder hacer la requisición, la orden de compra puesta y ya estaría aquí mi aprobación financiera en el sistema y aquí ya la proceso porque ya está definida con él. No sé si tengamos de pronto alguna duda, inquietud. Aquí tenemos una duda. Si se tiene varios proveedores en una referencia, ¿el sistema trae por defecto algún criterio, última calificación o el que uno escoja? El sistema por defecto va guardando en memoria el último proveedor al cual le hizo la solicitud y le va a hacer la sugerencia de que le va a asignar ese proveedor. Lo haces asociados por la última orden de compra puesta en el sistema. No sé si alguien más tiene dudas o inquietudes que nos puedan dejar en este momento en el chat. O si alguien quiere encender su micrófono para hablar directamente con el ingeniero y dejarle su duda. Por el momento no tenemos más dudas, ingeniero. Héctor, qué pena, te pregunto algo. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Héctor, quisiera saber si yo tengo la probabilidad de, por decir, amarrarle al proveedor los productos que yo compro. ¿Me hago entender? Como por decir que no me da una opción libre según la referencia que voy a comprar de todos los proveedores, sino que tenga los proveedores solamente de esa referencia cuando voy a hacer la orden de compra, ¿o no es posible? A ver, en el caso de cuando ustedes crean la referencia, Sí. digamos en el caso del módulo de compras, ustedes van aquí al menú de tablas, referencias. Sí. Entonces aquí yo puedo tener, digamos, X materia prima, ¿cierto? Sí. Y acá yo puedo definir que esa materia prima, que aquí hay NID de proveedor, y yo puedo decir, mire, esta materia prima solamente se la compro a él. Y si por decir son dos proveedores. No, en el momento en la actualidad tendríamos solamente cabida para un solo NID de proveedor. Si se requiriera tener de pronto dos proveedores asignados aquí en esta ventana, tendríamos de pronto que evaluar algún ya desarrollo particular para la compañía. Y si pongo el NID ahí, ya no me va a aparecer ningún otro proveedor, sino solamente ese. Solamente ese, sí señora. Ok, listo, dale. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene dudas o inquietudes? Por el momento nadie más. Si quieres podemos proceder, Héctor. Pues eso sería, creo que por el momento todo, Alejita. Podríamos dar las dos recomendaciones que te indiqué. Sí, por favor, claro que sí. Para todos los participantes, pues los invitamos en la reunión. Se va a colocar un link para hacer una actualización de datos. Por favor, si nos ayudan con esa actualización de datos. Miren que esto es bastante importante para nosotros porque de allí depende que les lleguen a sus correos, por ejemplo, las invitaciones para las conferencias, que les lleguen todo lo que tiene que ver con actualizaciones que se están haciendo también en los diferentes módulos, porque muchas veces tenemos correos que están desactualizados o personal que ya no está vinculado a la compañía. Entonces, pues, por eso es que agradecemos que nos ayuden con esta gestión de poder hacer esta actualización de datos.
Y también recordarles en el caso pues, de todos los participantes, en el caso también del sistema para poder el plan referido, ¿sí?, de Factory, para si tienen de pronto algún conocido, algún amigo que trabaja en otra compañía que quisiera tener nuestro sistema, pues pueden hacer ustedes un plan, una asignación de vinculación a plan referidos, que pues esto puede generar beneficios para ustedes o para la compañía de acuerdo a cómo se evalúen esas políticas de vinculación. Recordamos aquí con nuestro infograma todos nuestros módulos que tenemos para aquellos clientes de pronto que no tienen todos nuestros productos, pues de que hoy en día ya contamos con un portafolio mucho más amplio en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sistema app mobile, todo el portal web para el caso de clientes, de empleados, de pronto que es un proceso de autogestión, en el caso para aquellas empresas que usan nuestro módulo de nómina, es un buen módulo que permite hacer autogestión para el caso de los empleados, nuestro portal web de empleados. Entonces, no sé si de pronto alguna otra duda que se hayas... El señor Rubén. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es una pregunta. ¿La capacitación quedó grabada? ¿O no se hizo grabación? Le vendemos el video. No, mentira, sí. No, sí, creo que sí, espero que haya quedado grabada y pues se las haremos llegar a los correos. Creo, ¿cierto, Alejita? ¿Les mandamos ese link? Sí, nosotros les enviamos la grabación a los correos con el cual hicieron la inscripción y en caso de que no les llegue, ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todas las grabaciones de las conferencias que nosotros realizamos. Les voy a dejar el link del canal en el chat. Ah, vale, perfecto, sí. Sí, porque pues la capacitación hasta el momento, pues todo muy claro, todo muy bien, pero pues ya en el momento que está uno realizando la práctica, pues resultan algunas dudas que lo pensado es que en el video las podamos resolver. Claro que sí, sí señor. Y si no, si hay dudas, inquietudes, pues ustedes ya saben que están también sus ingenieros de soporte de cabeza que les ayuda pues con este tipo de implementaciones que les pueden ayudar a hacer ese proceso, que puedan agendar los espacios con ellos. Listo, vale, no, perfecto, esa era la inquietud para poder revisarlo nuevamente. Claro que sí. Vale, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su tiempo, muy amables, y pues un buen día para todos.